Invoca tormenta de fuego y sangrado. Destroza y recupera salud gracias a esta nueva build enfocada en la fuerza y arcano principalmente. Una construcción capaz de desequilibrar, arrasar y enfrentarte contra cualquier jefe. I'm just telling you to fight for your dreams, but it's not what it seems. Man, it's hard to be seen when everybody wants to be king. Yeah, they all wanna ring, yeah, we all wanna be free. So show me what you got, what you bring, how you fight in the ring, how you take a fucking swing. Do you got heart, are you mean? Got some scars, got some needs, are you willing to go bleed? I swear to God they all let me down. I always fought just to wear the crown. I'm off at these fucking clowns who were all taught they deserve an ounce. It's only worth it if you work for it. It's only worth it if you work for it. I won't stop till they hear me now. I won't stop till I wear the crown. I swear to God they all let me down. I always fought just to wear the crown. I'm off at these fucking clowns who were all taught they deserve an ounce. It's only worth it if you work for it. Bienvenidos gente, soy Ataru y espero que estéis muy pero que muy bien, porque hoy os traigo una nueva build al más puro estilo tanque, pero con el sangrado que tanto os gusta. Gracias a la ceniza que hoy os mostraré, podréis no solo hacer una gran cantidad de daño al enemigo, sino que además la utilizaremos para recuperar poco a poco nuestra propia salud. Recuerda además que durante el vídeo haré la pregunta del día para que dejéis la respuesta en los comentarios y así podréis participar en un sorteo. Y ahora sí que sí, vamos al lío. Durante el vídeo veréis que hay dos versiones para esta misma construcción. La primera consta de pura fuerza, donde nos beneficiaremos de algunos potenciadores, pero incluso así sería suficiente para completar toda la aventura. La segunda versión es más avanzada, ya que contendrá un apoyo extra con algunos encantamientos de sangrado, como ya veréis. Todo dependerá de vuestro nivel. En ambos casos haremos uso de nuestra arma pesada para combatir cuerpo a cuerpo, con la que podremos provocar hemorragia y desequilibrar a nuestro enemigo. Para ello contaremos con el golpe pesado cargado al máximo, o incluso con algunos saltos mientras atacamos igualmente con el ataque pesado. Nuestra arma principal es el Gran Lucero, o también conocida como Gran Estrella. Está incluida en la categoría de grandes martillos, y sinceramente es una de las armas más completas de este grupo. Posee una alta potencia de ataque, aún más si se usa a dos manos. Puede romper la postura rápidamente. Como efecto pasivo tenemos un acumulado de hemorragia. Y por último, y algo que muchos desconocen, esta arma puede restaurar un pequeño porcentaje de salud mientras atacamos. Bastante completo, como os dije. Su ataque ligero es muy rápido en comparación con otros de su misma clase, y puede realizar un combo de hasta 4 ataques ligeros antes de reponerse. En el caso de rodar, puedes igualmente usar el golpe ligero para crear un completo giro con tu ataque. Gracias a un parche ahora podrás conseguir incluso dos de estas mismas armas. Por un lado con la ubicación de siempre en el carro de esta localización, la otra podrás conseguirla al derrotar a Magnus, que podrás invadir durante la quest de Barré en esta localización. Como ceniza usaremos la increíble Invoca Tormenta, o también conocida como Llama Tormenta, que ha sido bufeada en la última actualización. Mayor velocidad de movimiento, poder de ataque y daño por equilibrio. Además con un mayor rango. Aplicaremos la ceniza con afinidad de pesado, para otorgar hasta un rango A en nuestra fuerza. La habilidad consta de 3 fases. La primera es el comienzo de la tormenta, donde realizaremos 3 potentes giros en la zona. Si volvemos a pulsar la habilidad, realizaremos un segundo ataque, pero esta vez avanzando mientras giramos. Y podemos volver a pulsar la habilidad una tercera vez, para que haga lo mismo. En resumen, podrás pulsar hasta 3 veces la habilidad dependiendo de la situación. Lo bueno de todo esto es que además de realizar varios golpes mientras gira, produciendo un gran daño continuo mientras tambaleamos al enemigo, podremos potenciarlo con varios talismanes, como veréis. Y si esto fuera poco, el continuo ataque nos ayudará a ir recuperando la salud con nuestra arma a la misma vez que provocamos la hemorragia.
Digamos, pero antes la pregunta del día. Si hablamos del estandarte de comandante, ¿qué te añade al usar su habilidad? A. Solo añade un 20% de potencia. B. Añade potencia y defensa. C. Solo añade defensa. O D. Añade potencia de fuego. Deja tu respuesta en los comentarios para participar y sigamos. Usaremos un sello que en este caso os recomiendo, el sello de la comunión dragontina, el cual escala con fe y arcano, por lo que nos beneficiará con un par de encantamientos que ya conocéis y que usaremos en la versión avanzada de esta build. Por último, como defensa usaremos un escudo. Si tenéis poca carga de equipamiento os recomiendo usar el escudo de latón, ya que pesa poco y tiene buena protección. En cuanto a los encantamientos, aquí ya vemos una diferencia entre las dos versiones, pero lo veréis más claro en las estadísticas. Como principales tenemos el potenciador llama dame fuerza y usaremos también la hoja de hemofuego, lo que nos ayudará con nuestra hemorragia. Este potente encantamiento aportará un gran poder a nuestra arma, y combinado con la habilidad podremos producir una brutal cantidad de daño gracias al fuego y al sangrado. Como segunda versión, y si tenéis nivel suficiente, añadiremos juramento dorado y como encantamiento de ataque enjambre de mosca y favor sanguino, ambas muy útiles para un combate a distancia, además de beneficiarse del escalado de nuestro sello. Como talismanes, usaremos el fragmento de Alexander para potenciar nuestra habilidad, la prótesis de Millicent y la insignia con espada alada podrida. Ambos talismanes aumentarán el continuo ataque realizado por nuestra habilidad, y la exaltación del Señor de la Sangre, para aumentar la potencia cuando hay hemorragia cerca. En el caso de no tener uno de los tres últimos talismanes indicados o necesitar más defensa, puedes usar la empañadura Sacroderma para aumentar más la cantidad de salud recuperada al realizar ataque continuo. Como armadura no tengo mucho que decir, salvo en la parte de la cabeza, ya que podéis usar la máscara blanca de Barret para potenciar aún más cuando hay hemorragia. En cuanto al resto, podéis usar la armadura que más os guste sin sobrepasar el peso. Aún así, os diré que en este caso estoy utilizando la capucha de monje ígneo por estética y el resto con el centinela agreste. Para el vial o cataplasma usaremos la lágrima rota con puntas de piedra para romper la posición más fácil y la lágrima rota espinosa para aumentar los ataques continuos. Hablemos de las estadísticas. Por un lado tenemos la primera versión para el nivel 150, aunque incluso con nivel inferior también podréis construir esta build. Y por otro lado tenemos la segunda variante. Hablemos primero de las principales estadísticas, comenzando por la fuerza, que será muy importante para el escalado de nuestra arma junto con la habilidad. Como segunda estadística, el vigor, acompañado de una buena resistencia por dos motivos. El primero es para poder ejecutar nuestra habilidad varias veces. El segundo es por nuestra carga de equipamiento, ya que iremos en modo tanque con bastante peso. A continuación tenemos la mente. Ahora viene una parte muy importante que debéis de entender. Si os fijáis, para la primera variante tendremos lo necesario para la fe y arcano, para usar llama dame fuerza y hemofuego. Sin embargo, en la segunda variante tenemos una buena cantidad de arcano, ya que al usar los encantamientos de enjambre y favor sanguino, se verán beneficiados con nuestro sello que comenté antes. En el caso de que superéis el nivel 250, os recomiendo que empecéis a subir la fe bastante, ya que aumentará el poder de nuestro hemofuego. Cualquier duda me lo dejáis en los comentarios. Y bueno gente, aquí tenemos otra build más para el canal. La verdad es que vamos teniendo una gran variedad, y como siempre digo, me encantaría saber cuál os gustaría que preparara. Y no olvidaros de participar en las preguntas porque ya veréis para qué os sirve. Espero que os haya gustado, os dejo un par de guías por aquí y nos vemos en otro vídeo.